grabar y nos vamos conectando donde quedamos. Estamos por acá, ¿verdad? Ok, listo. Estamos en esta parte de la fórmula. ¿Listo? Si ya la fórmula de la prima se dieron cuenta que es esta, la más sencilla, la que está en el lado derecho, ¿ya? Y que es la misma fórmula para cuando aplicas el cálculo del primer semestre o la del segundo, o en cualquier momento, si una persona, por ejemplo, supongan que en una empresa venía trabajando en la empresa de hace un año y hasta hoy trabajó, hasta hoy viernes, ¿ya? Pregunto, ¿hay que reconocerle prima de servicio a esa persona? ¿Creen? Ok, hay que reconocerle prima de servicio, Claro que ¿verdad? sí, profesor. Ok, desde el día que empezó este semestre, que es 1 de enero, hasta el día de hoy, ¿verdad? Que es 24 de abril, hay que liquidarle la prima. Y la prima se liquida con la misma fórmula. No hay dos fórmulas para liquidar la prima, es esa misma. ¿Está claro? Aquí lo importante sería saber cuál es el salario promedio que debo tener en cuenta para ese trabajador que trabajó desde enero hasta hoy en esta empresa, ¿verdad? Porque la prima la liquido por semestre calendario, no por semestre de antigüedad ni por años de antigüedad. Todo es calendario, enero, junio, periodo que trabajó entre enero y junio o entre julio y diciembre, nada más. Uno puede haber trabajado todo el semestre o una parte del semestre. Y el número de días laborados. ¿Ok? ¿Listo? Entonces ya saben, ¿ah? Ahora, por favor, tomen nota de algo que no aparece ahí y que yo inclusive se los pregunto precisamente para que les quede claro en el taller. El segundo caso del taller habla de todas estas prestaciones sociales. ¿Ya? El primero, recuerdan, era sobre salario ordinario y los salarios extraordinarios, tal, ¿verdad? Ok. Y el auxilio de transporte, que habría que tenerlo en cuenta para el ingreso bruto, decíamos en su momento, ¿verdad? Ok. Profesor, Dígame, mijita. profesor, en el taller número 1, nosotros quedamos pendientes de hablar sobre las deducciones Sí, para terminar ese punto. muy bien, veo que estás enfocada. Muy bien, te felicito. A ver, Dena, recuérdate que yo les planteé a ustedes. Primero vamos a ver todos los pagos o lo que el trabajador, los ingresos que reciben los trabajadores, ¿recuerdas? Y después de que terminemos de ver los ingresos, vamos a ver las deducciones. ¿Oíste, nena? Para que quede más claro, porque si mezclamos lo uno y lo otro, se les va a dificultar la comprensión de todo. ¿Oíste? Permíteme que terminemos. ¿Listo? Después de que terminemos las prestaciones, nos metemos en las deducciones. ¿Oíste, mi nenita? ¿Ok? Pero vale tu comentario. Muy válido. ¿Oíste? Ok, tranquila. Allá llegamos. Espero hoy estar allá, donde tú quieres. ¿Listo? Entonces, por favor, tomen nota de esto que voy a decir. Listo, ya sabemos cómo se calcula la prima, tenemos la fórmula, sabemos que tenemos que calcular para cada trabajador, lo hago yo manualmente, lo haga manualmente o me lo haga el software, el aplicativo, tiene que calcular para cada trabajador en cada semestre el salario promedio mensual con el que le voy a liquidar la prima y debe determinar cuántos días laboró cada trabajador en ese semestre. ¿Ok? Listo. Ahora viene la otra pregunta, anoten. ¿A quién se le paga esa prima? Anoten, al trabajador directamente se le consigna, si la empresa lo paga a través de cuentas débito de nómina, en la cuenta de débito se le consigna el valor de la prima. Por favor, amigos, nuevamente, tengan en cuenta, por favor, el micrófono, por favor, siléncienlo, por favor. Por favor, pongan en silencio el micrófono, amigos, mientras estamos hablando. Ok, listos. Sigo. Entonces, queda claro que la prima se le paga, ya esa prestación, ese valor económico, se le paga, la empresa se lo paga directamente al trabajador a través del medio de pago que la empresa esté utilizando para pagar. ¿Ok? Ahora viene la otra pregunta, anótelo. ¿Cuándo hay que pagar eso? Por ley. Estamos hablando, ¿qué dice la ley frente a eso? Estoy hablando de que una empresa que diga que es, ustedes saben lo que es el concepto de responsabilidad social empresarial, ¿verdad? Las empresas que dicen que son socialmente responsables, o sea, que aplican el concepto de lo que se llama responsabilidad social empresarial o responsabilidad social corporativa, lo mínimo que tienen que cumplir para decir que son responsables socialmente en una sociedad, ¿ya? Es que cumplas la ley. Y en materia laboral, la ley que dice frente al pago de cuándo debo pagarle la prima de servicio. Anote, la del primer semestre, la ley lo dice clarito. Las empresas deben pagarle esa prima. Estoy nuevamente, recuerden, no perdamos de vista, sector privado.
la empresa debe pagar esta prima de servicio a más tardar, dice la ley, el 30 de junio, ¿ya? Ok, el último día del mes de junio, ¿correcto? Porque es ahí donde termina el semestre. Y la del segundo semestre, anoten, la ley estableció que en reconocimiento la ley de lo que significa el mes de diciembre para toda la sociedad colombiana y la idiosincrasia, las costumbres que tenemos en Colombia, la ley quiso establecerle a las empresas, y por eso está en la ley, que la prima de servicio del segundo semestre del año, o sea, la de diciembre, se pague a más tardar el 20 de diciembre de cada año, obviamente. ¿Ok? ¿Listo? Y ya saben por qué, ¿verdad? Porque la idea es que los trabajadores tengan ese dinerito que es la prima para poder sufragar los gastos que todos sabemos en nuestros hogares, ¿verdad? Por costumbre, idiosincrasia, tradición, utilizamos buena parte de ese dinero, si no todo, para los gastos de los aguinaldos, niño Dios o cualquier actividad que hacemos de unión familiar o de integración familiar en nuestros hogares, ¿verdad? Nuestra familia. ¿Listo? Ok, listo. Murió la prima de servicio, por favor. Nos pasamos al numeral que dice aquí 2.2, cesantía. Tomen nota, por favor. ¿Qué son las cesantías? Las cesantías son una prestación social, como es la prima de servicio. ¿Está claro? Y anótenlo también. A que tiene derecho todo trabajador en Colombia que tenga suscrito, obviamente, un contrato de trabajo. Y en el sector público también existe la cesantía. Toda aquella persona que esté vinculada formal y legalmente, ya tiene derecho a una cesantía. Lo mismo, recuerde que les dije, para los que están aquí en el sector público, como Guillermo, y creo que hay otro compañera, ¿verdad? Creo que Angie, que está también en la alcaldía de Soledad. Los funcionarios, los empleados públicos tienen una prima de servicio, pero se paga en junio y nada más son 15 días. Pero en diciembre tengo una muy chévere, muy bella, que se llama la prima Navidad, que son 30 días. Por lo tanto, sumando la de junio y la de diciembre, tienen 15 días más de la que se le paga a cualquier trabajador en el sector privado. Ya les había dicho que el sector público tiene mayor y mejores prestaciones sociales que las que existen en el sector privado. Ok, entonces, por favor, sigo. Las cesantías, decía, es una prestación social a la que tiene derecho también todo trabajador en Colombia que tenga un contrato de trabajo. Y lo mismo todo lo que está en el sector público. Pero que tengan una relación laboral. Recuerden que los que tienen contratos de prestación de servicio, como el caso de Angie, que me comentaba eso, hay otros compañeros acá y mucha gente en el país está vinculado por contratos de prestación de servicio en empresas. Eso no es un contrato laboral, por lo tanto, nada de todo lo que hemos hablado aquí se le aplica a los que están contratados mediante esa modalidad del contrato de prestación de servicio, que con el mayor gusto le voy a dedicar. Seguramente, si hoy no tenemos tiempo, mañana en el inicio le dedicaré un tiempo para que sepan cómo se administran, cómo se manejan y qué deben saber los que tienen contrato de prestación de servicio para tener más clara su relación como es. ¿Ok? Listo. Sigo. Entonces, la cesantía es una prestación social, decía, que tiene derecho todo trabajador en Colombia, independientemente del tipo de contrato de trabajo que tenga y del tiempo que haya o esté laborando. En este sentido, las mismas condiciones o requisitos de la prima son los mismos de la cesantía. En otras palabras, aún en el periodo de prueba, ya les decía, una persona que no quiera seguir continuando, ¿verdad? Porque no le gustó el trato del jefe, por ejemplo, ¿ok? Tiene derecho a que le paguen, aunque haya trabajado 15, 8, 20, 25, 30 días, 42, ¿ya? Sí, está dentro del periodo de prueba y tiene que pagarle por ese tiempo que haya laborado aún en el periodo de prueba, prima de servicio, ya decíamos, tiene derecho, y ahora también le sumamos que también tiene derecho a que le pague por esos pocos días, aún dentro del periodo de prueba, cesantía. O sea, ¿listo? O sea, hasta ahora vamos casi que igual con la cesantía. El que tiene derecho a prima, tiene derecho a cesantía. ¿Listo? Ok. Entonces, por favor, por favor, jóvenes, por favor, una vez más, silencien los micrófonos, por favor, jóvenes. Por favor, ténganlo presente, si no me va a tocar a mí hacerlo. Por favor. Ok, listo. Bueno, sigo, continúo. Gracias, por favor. ¿A qué equivale la cesantía, jóvenes? Ya dijimos que quienes tienen derecho a cesantía, los mismos que tienen derecho a la prima. Todo trabajador que tenga un contrato de trabajo, no importa cuál es el contrato, ni importa el tiempo que haya o esté laborado.
Por un día que trabaje, tengo que pagarle prima de servicio y tengo que pagarle cesantía. Listo, te la estás ganando todos los días que trabajas. Ahora, ¿a qué equivale la cesantía? Tomen nota si quieren. Las cesantías equivalen a que hay que reconocerle a un trabajador hoy en Colombia el valor equivalente a un mes de su salario promedio por cada año calendario que haya laborado. Nuevamente, el concepto de la cesantía es igual a la prima hasta ahí. Equivale la prima y la cesantía a reconocerle y pagarle al trabajador ya un mes de salario, de su salario promedio mensual, ¿verdad? Un mes de salario promedio mensual por cada año calendario que haya laborado. Estoy hablando, por favor, tomen nota de la cesantía actual que regula hoy en Colombia las relaciones laborales. De la cesantía actual. ¿Por qué hablo de la cesantía actual? Porque en Colombia, por eso les explico esto para que me entiendan, por qué ven dos fórmulas diferentes de cesantía ahí. Antes de que me hagan la pregunta, se los digo. Porque en cesantías el gobierno nacional, nuestro querido país, estableció el sistema nuevo de cesantías a partir de enero 1 del año 1991, donde quedó establecido el sistema nuevo que hoy tienen ustedes, todos ustedes, de cesantía, con la famosa Ley 50 del año 1990. La misma ley a la que he venido haciendo referencia, que fue la ley del señor Gaviria, de César Gaviria, cuando fue presidente de Colombia, que sacó una ley que se llama la Ley 50 del año 90, donde hizo bastantes cambios o modificaciones en la legislación laboral en Colombia. Muchas de ellas, obviamente, para favorecer también ya a los empresarios o empleadores. Ahí fue, en esa ley, recuerden, fue cuando se creó el salario integral, que ya hemos hablado del salario integral hace rato, ¿verdad? Correcto. Y también hablaron, en esa ley se habló de otras cosas. En particular, se creó el sistema nuevo de cesantía. ¿Cómo se llama el sistema nuevo? Aquí lo tienen, por favor, en la segunda filita, que venga aquí de cesantía, donde dice valor cesantía definitiva. ¿Ok? ¿Por qué definitiva? ¿Por qué se le llama así? Porque hoy, la actual, la que todos ustedes tienen, y todo trabajador que se haya vinculado en Colombia a una empresa del sector privado, y del sector público también, obviamente, a partir de enero 1 del año 91, ¿ya? Se le aplica el sistema nuevo, ¿ya? De cesantía. Pero resulta que cuando sale esa ley, que es en diciembre del año 90, había trabajadores en todas las empresas en Colombia, es obvio, ¿verdad? ¿Qué dijo la ley nueva esta, la ley 50? Que todo el que se vinculara a partir de enero 1 del año 91 se le aplicaba a las cesantías nuevas, la que estaba estableciéndose en esa ley, la nueva. Pero quienes venían con el sistema antiguo de cesantía, y el antiguo se conoce aquí, mírenlo aquí, dice cesantía acumulada, y entre paréntesis dice la manera como las tenemos todavía identificadas, con retroact. Retroact significa retroactividad, si quieren tomar nota, por favor. ¿Ok? O sea, quienes venían trabajando, y seguramente pregúntenle a familiares de ustedes, pueden ser padres, abuelos, tíos, ¿ya? Que estuvieron trabajando en las empresas antes del año o hasta el año 90, ¿ya? Que ya venían trabajando en el año 80, 90, ¿verdad? Hasta el 90, ¿ya? Ellos venían con un sistema, a ellos se les reconocía las cesantías de una forma mucho más atractiva, pero muy bueno era para los trabajadores, ¿está claro? Pero por eso fue que en la ley 50 se acabó, de ahí en adelante surge el nuevo sistema de cesantía, el que todos ustedes tienen, repito, pero la ley obviamente respetó los derechos adquiridos. Si alguien en el año 91, cuando se comenzó a aplicar la nueva, ¿ya? Venía con el sistema antiguo de cesantía, la ley le permitía que la persona siguiera con el sistema viejo. Pero la ley también abrió una gran puerta a las empresas, y en esa ley se estableció que las empresas podían concertar, negociar, acordar con sus trabajadores que los trabajadores renunciaran, seguir beneficiándose del sistema anterior de cesantía y pasar a ajustarse a que siguieran devengando de ahí en adelante las cesantías bajo el sistema nuevo. De esa propuesta que hizo la ley a las empresas, la mayoría de las empresas en Colombia, les puedo comentar porque me tocó vivirlo a mí esa época,
ya en las empresas. La mayoría de las empresas en Colombia le propusieron a los trabajadores antiguos, o sea, los que venían antes del 90 trabajando, les propusieron que se pasaran, que renunciaran de ese beneficio del sistema viejo de cesantía y se pasaran a que aceptaran el sistema nuevo. Lógicamente, vuelvo y les digo, el sistema antiguo, ¿verdad?, de cesantía o anterior, era muy beneficioso para los trabajadores y no hay duda, hay que decirlo, era demasiado oneroso para las empresas en Colombia. ¿Está claro? Por eso los empresarios le exigieron al señor Gaviria que acabara con el sistema antiguo de cesantía, porque las empresas no iban a poder ser competitivas de ahí en adelante. Estoy hablando del escenario económico. Cuando se habló de la apertura económica, ya cuando Colombia se abrió al mundo, de la famosa apertura económica, como se llamó en ese momento, lo que todos ustedes oyen hablar como el fenómeno de la globalización. Es exactamente lo mismo, lo que pasa es que antes se empezó llamando en el año 90 precisamente apertura económica. Hoy el nombre que le han dado es más bonito, se habla de globalización, pero es el mismo concepto. ¿Ok? Entonces, por favor, conclusión de hasta ahora, anótenlo si quiere. Hoy en día, usted puede encontrarse con algunas empresas, como me ha tocado a mí, ¿ya? Les hablo de experiencia propia, ¿ya? En Coliquera, donde yo estuve trabajando hasta el año 2015 y yo entré en el año 2010 a ser director de talento humano y de la parte administrativa, me tocó, de las primeras preguntas que hice en el proceso de inducción que me estaban haciendo era si tenía trabajadores esa empresa en el sistema antiguo de cesantía, o sea, el sistema de retroactividad, como se llama. ¿Está claro? Y me dijeron, sí, doctor Víctor, aquí en Colechera tenemos 28 personas que todavía se les está pagando la cesantía con el sistema viejo. ¿Qué quiere decir eso? Que, que cuando Colechera, después de los años 90, le propuso un cambio a los trabajadores antiguos, algunos aceptaron, la mayoría, pero hubo un grupo de trabajadores, ya creo que más de 60, 70, no aceptaron las propuestas de la empresa y por lo tanto a ellos se les tenía que respetar que se les siguiera reconociendo y pagando la cesantía por el sistema viejo. Está claro que es mucho más atractivo para los trabajadores, no hay duda. ¿Listo? Pero hoy quiero decirles, seguramente si yo les dijera que me investiguen en las empresas donde ustedes están trabajando hoy, si hay trabajadores en sus empresas que todavía se les sigue pagando cesantía con el sistema antiguo, que es el que se conoce como el nombre de cesantía con retroactividad, ¿ya? Seguramente todo me va a decir, allá no hay nadie, todos están en el sistema nuevo, Pero es posible que se tropiecen, como me ha tocado a mí, ¿ya?, encontrarme. Y quiero decirles que ustedes son hoy en día estudiantes de la Universidad Autónoma, ¿verdad? Y quiero decirles que la Universidad Autónoma fue de esas empresas en este país que parece que no le dio importancia a este tema en su momento, y en la Universidad Autónoma todavía hay profesores y personal administrativo, no sé, en las áreas, que todavía se les paga las cesantías con el sistema de retroactividad, o sea, el sistema antiguo, obviamente. ¿Está claro? ¿Y hasta cuándo? Hasta que se retiren de la empresa o se mueran, que es lo que ha pasado, que la mayoría se han pensionado, ¿ya? Y otros es posible que se hayan muerto estando trabajando o ya pensionados, ¿verdad? Pero hasta ahí llega. Pero hoy en la Autónoma hay trabajadores y algunos son profesores, algunos conocidos míos, amigos, que se están beneficiando de las cesantías del sistema antiguo en la Universidad Autónoma del Caribe. Y así como puse el ejemplo donde yo trabajé, que fue Colechera, y les puso el ejemplo ahora de la Autónoma, hay otras empresas en Colombia que tienen trabajadores todavía con el sistema viejo de cesantía. Entonces, por favor, pero como la mayoría están en el sistema nuevo, quiero referirme más al nuevo que al viejo, pero obviamente aquí tiene la fórmula de cómo se aplica el viejo y al nuevo. Ok, entonces, por favor, decía que las cesantías equivalen a reconocerle al trabajador el valor equivalente a un mes de su salario promedio por cada año calendario que haya elaborado. Entonces aquí hay dos conceptos. Uno, otra vez el concepto de salario promedio entra, pero con la diferencia que en el caso de la prima, ya lo vimos, en la prima hay que obtener, liquidar o determinar cuál es el salario promedio de cada trabajador en cada semestre, porque la prima la liquido por semestre, ¿verdad? En cambio, la cesantía se liquida por el año, no por semestre. Entonces, con respecto al salario promedio,
La prima tienes que calcular el salario promedio de cada trabajador en el semestre 1 y en el semestre 2 de cada año. Con respecto a las cesantías, tienes que calcular cada año, en cada año calendario 2018, 2019, este que está corriendo, 2020, cada trabajador hay que calcularle al final del año, si continúa y está trabajando hasta final de año, hay que calcularle la prima de servicios con base en el salario promedio que haya tenido durante el año calendario. Quiere decir, las cesantías del 2019 se las tuvieron que calcular a todos ustedes con el salario promedio que tuvieron desde el 1 de enero del año 2019 hasta el 30 de diciembre o 31 de diciembre del 2019. Y este año le estarán liquidando, cuando llegue diciembre, si están trabajando todavía en las empresas donde están hoy, a ustedes les van a liquidar las cesantías con el salario promedio que hayas tenido durante el año, quiere decir, desde el 1 de enero del 2020 hasta el día, si llegas hasta diciembre 31 del 2020 o hasta el día, si decides retirarte en el mes de julio o en el mes de mayo o junio. ¿Está claro? Sigo. Si ustedes se dan cuenta, el concepto de la prima es igual al de la cesantía. Ambos dicen que hay que reconocerle como prima o cesantía el valor equivalente a un trabajador de un mes de su salario promedio por cada año calendario que trabajen. Entonces viene la pregunta que ustedes me harían o la reflexión, Víctor, si las primas son de un mes de salario por cada año calendario y la cesantía también hay que pagarle al trabajador un mes de salario por cada año calendario, ¿para qué la ley inventó dos prestaciones sociales que equivalen a lo mismo, a un mes de salario por cada año calendario? ¿Por qué no establecieron una sola con 2 meses, uno de prima y uno de cesantía? La respuesta es la siguiente, tomen nota si quieren. La respuesta es la siguiente. Si bien el concepto de un mes de salario por cada año calendario es igual en la prima y la cesantía, la diferencia está en el espíritu, en cuál fue el propósito de la una y de la otra. El propósito de la prima de servicio, como ustedes ya me entendieron, ya ese es un valor económico que la empresa se lo paga. Ya les decía, ¿a quién se le paga la prima? La empresa se la paga directamente al trabajador. Hablamos hasta de fechas, ¿sí o no? En el primer semestre y en el segundo. ¿Qué pasa con las cesantías? Tomen nota que esto es algo demasiado importante, los que no tengan mucha claridad sobre este tema. La cesantía fue creada, queridas amigas y amigos, como para que fue creada con el propósito, con la finalidad, ¿ya?, de que fuera un ahorro forzoso obligatorio que debería hacer el trabajador durante su vida laboral en una empresa. ¿Está claro? Ahorro forzoso obligatorio, ¿por qué y para qué? ¿Cuál fue el espíritu o el propósito de esa ley en Colombia, de la cesantía? De que esa cesantía, ese valor económico que el trabajador ya se gana durante su vida laboral, al tenerlo como un ahorro obligatorio, forzoso, ya, el trabajador lo pudiera utilizar, ese ahorro forzoso obligatorio, para que cuando se retire o se termine su relación laboral con las empresas donde esté trabajando, ya, o haya estado trabajando en su vida, tenga un ahorro económico, una bolsa económica, que es las cesantías, para que pueda subsistir ese trabajador, él y su grupo familiar, que depende de él, durante el tiempo que se espera esté cesante, entiéndame, sin trabajo, porque se le acabó la relación laboral con la empresa, lo retiraron o se retiró y se espera que la persona pueda estar cesante un tiempo. Entonces la ley ha querido que esa cesantía, el trabajador la pueda utilizar para vivir él o subsistir él y su grupo familiar que dependa de él durante un tiempo que le permita ese tiempo con esa suma de dinero ahorrado subsistir hasta que se espera, ¿verdad?, en una economía que haya justicia, ¿ya?, que haya posibilidad de empleo, hasta que la persona se reinserte en el mercado laboral, es decir, busque otra posibilidad de empleo en la sociedad colombiana. ¿Está claro? ¿Ok? ¿Ven la diferencia entonces? Listo. Entonces, por favor, si la ley quiso que la cesantía fuera un ahorro forzoso, obligatorio, esa plata que se gana el trabajador, que se llama la cesantía,
la ley estableció que las empresas no se la pueden entregar al trabajador, ¿ya? Por lo tanto, ustedes se dan cuenta, queridas amigas y amigos que vienen trabajando en empresas, que las cesantías de los años que han venido trabajando, la empresa no se las da a ustedes, sino se las envía, se las da a alguien diferente de ustedes para que se la manejen. Entonces, por favor, si quieren tomar nota, las empresas que manejan cesantías todavía del sistema antiguo, que se llaman cesantías con retroactividad, las maneja la empresa, porque así la venía manejando hasta el año 1990. Las empresas eran las que tenían todo el derecho de manejar ese dinero de sus trabajadores, que se llamaba las cesantías de ellos. Cuando se crea la ley 50, que crea este sistema nuevo de cesantía, para que me entiendan un poco la historia laboral en Colombia, por favor, ustedes como directores, gerentes de talento humano, tienen que conocer la historia reciente de este país. Entiéndame que a partir de la creación del sistema nuevo de cesantía, la ley le quitó ese privilegio, ese derecho que tenían las empresas de manejar o administrar las cesantías de sus trabajadores. Y apareció la figura de unas entidades ajenas al gobierno, ajenas a las empresas, ajenas al trabajador, que se conocen hoy en día como fondos de cesantías, ¿correcto? Uno de ellos, los nuevos que existen, se llaman fondos privados de cesantías, ¿correcto? Existen en Colombia esos fondos privados a partir del año 91, cuando comenzó a tener aplicabilidad esa ley 50, donde fue creada este sistema nuevo de cesantía. Pero repito, entonces, los que, como todavía puede haber empresas en Colombia, tengan trabajadores con cesantías del sistema viejo, las cesantías del sistema viejo, que recuerden se llama con retroactividad, ese dinero lo siguen manejando las empresas. Pero todos los trabajadores que entraron, recuerden, desde el año 91, enero del 91 hasta hoy, y seguirán entrando a las empresas en Colombia, aquí en adelante, se van a regular por el sistema nuevo. Y el sistema nuevo dice que los trabajadores tienen que estar afiliados por obligación a un fondo de cesantía, ¿correcto? Que exista en Colombia, ¿ya? ¿Correcto? Y entonces, como va a existir eso, ya las empresas no pueden seguir manejando la cesantía. Las empresas tienen que girar ese dinero a esos fondos de cesantía, ¿ya? Y anoten, la ley le da el derecho al trabajador a que elija o escoja qué fondo de cesantía quiere que le maneje o administre esa cesantía. ¿Está claro? ¿Ok? Por eso ven que ustedes seguramente tuvieron el derecho a informarle a la empresa en qué fondo de cesantías querían ustedes que les fueran administradas su cesantía o manejada. ¿Ok? Entonces, quiero decirles, por favor, si quieren tomar nota, ¿qué fondos de cesantías existen hoy? Hay unos que son privados, pero hay uno que es público, que es del Estado, del gobierno, lo administra el gobierno a través de una entidad, anótenla. La entidad pública que maneja cesantía no es nueva, venía funcionando desde muchos años atrás, ¿está claro? Se llama y se llamaba y se llama hoy el Fondo Nacional de Ahorro, ¿ok? Todos seguramente ustedes han oído hablar de eso y es posible que algunos de ustedes estén hoy afiliados a ese fondo. Pero miren lo que pasó. Hasta el año 90, el sector público tenía esa entidad que se llamaba el Fondo Nacional de Ahorro. Y era obligatorio que todos los empleados públicos de este país, ¿ya? Las cesantías eran manejadas por ese fondo. Y solo podía manejar ese Fondo Nacional de Ahorro cesantías de los trabajadores o los empleados del sector público. ¿Listo? No del sector privado. No lo podían hacer. Pero a raíz de que aparecen en el escenario empresarial en Colombia, esas entidades llamadas fondos privados de cesantía, la ley también en Colombia quiso que hubiera una sana competencia. Y por eso es que la ley hoy ha permitido, después del año 91, que el Fondo Nacional de Ahorro, que manejaba cesantías exclusivamente de empleados o trabajadores del sector público, hoy en día el Fondo Nacional de Ahorro, quiero que lo sepan, aquellos que de ustedes no lo sabían, que el Fondo Nacional de Ahorro también puede manejar legalmente cesantías de trabajadores del sector privado, ¿correcto? Y acuérdense que el trabajador tiene la libertad
de hoy estar en un fondo, inclusive de cambiarse a otro, ¿verdad? ¿Ok? Quien quiera conocer más este detalle de los cambios y eso, con el mayor gusto me puede pedir un apoyo individual y con el mayor gusto se lo doy. ¿Listo? Entonces, sigo. ¿Ok? Entonces, hoy en día hay fondos privados de cesantías. ¿Cuáles son los fondos privados? A ver, demos nombre. Uno, Colfondo. Otro, Porvenir, y el otro, Protección. Antes habían como 6 o 7. Ya esos 6 o 7 se han reducido porque los que han quedado han comprado los otros, ¿correcto? Hoy en día prácticamente hay 3. Colfondo, Protección y... Colfondo, Protección y Porvenir es el otro. Y hay otro que maneja Scandia, o lo que era la compañía de seguros de Scandia, pero ese maneja muy pocas personas en el país y son los altos ejecutivos, porque son como, manejan un grupo privilegiado de empleados. Okay. ¿Listo? Ok. Entonces, por favor, ¿a qué equivale la cesantía? A un salario, al salario promedio mensual por cada año laborado. Nuevamente, ya sabemos que año laborado el periodo enero-diciembre. Miren la fórmula, por favor, de las cesantías definitivas, que son las actuales, las que todos ustedes tienen, y todos los trabajadores, todo trabajador que entre nuevo en una empresa se le liquida con este nuevo. Entonces dice aquí, BR, valor, CES, cesantía definitiva, entre paréntesis dice diciembre 31/XX. ¿Qué quiere decir? Que mientras los trabajadores estén trabajando en las empresas, las cesantías se liquidan con ese corte de diciembre 31, pues porque es donde termina el año calendario. ¿Está claro? Pero vuelvo y les digo, si alguien se retiró hoy de una empresa, se le liquidan las cesantías hasta el día de hoy. Estoy hablando, ya, ok, esta es la fórmula general para los trabajadores que estén trabajando en la empresa y llega a diciembre y continúan trabajando, ok, que será la mayoría de las personas que están en las empresas, ¿verdad? Mientras estén trabajando. Entonces, la fórmula es, tome el valor del salario promedio mensual, pero obtenido en el año, de enero a diciembre, ¿está claro? Ok, coge el salario promedio mensual. ¿Ya? Eso se le da a quién. ¿A quién le doy el salario promedio mensual, que son 30 días? ¿Al que me trabaje los 360 días del año o que trabaje nada más 180? 360. Correcto, ese es el ponqué de quien se lo ha ganado todo. Y el año completo son 360, por eso ven en el denominador ese valor de 360 días. Y para que la fórmula, así como la de la prima, voy a repetir lo mismo, pueda permitir calcular valor total o valor proporcional, ya se multiplica el salario promedio mensual, como lo hicimos con la prima, por el número de días laborados por ese trabajador en el respectivo año. Y lo divido entre 360. Fíjense que el que trabaja todo el año, por ejemplo, si ustedes hubieran trabajado todo el año pasado, de enero 1 a diciembre 31 del 2019, su prima, su cesantía, cuando le aplicaron la fórmula esta, le debieron aplicar el salario promedio mensual, supongan ustedes otra vez, 3 millones de pesos, si era su salario promedio de todo el año, y se multiplica por 360 porque usted trabajaría todo el año, ¿verdad? Hubiera trabajado todo el año. Y 360 arriba con 360 abajo se va, y quiere decir que a ti te dan tu cesantía equivalente exactamente al salario promedio mensual. Si son 3 millones 3, si son 5, 5. ¿Ok? ¿Listo? ¿Me entendieron? Profe. ¿Ah? Okay. ¿Lo entendieron? Pregunto. Sí, profe. Sí, profe. Ok, pregunto, a ver, Adelina, Fabiana, si yo les dijera que una persona trabajó en el año 2019, solamente 4 meses, 20 días, ¿qué voy a poner aquí en número de días laborados en el respectivo año? Suponga que tuvo un salario promedio mensual de 2 millones de pesos los 4 meses, 20 días que trabajó. Le pagaron todo ese tiempo con 2 millones. Ese es su salario promedio. Acuérdese, el valor promedio de un valor fijo es ese mismo. Si no le varió el salario desde el día que entró hasta el día que llegó al final de año, ¿ya? Entonces yo le pregunto, si son 2 millones de pesos el salario promedio mensual que tuvo desde el primer día hasta diciembre, pero trabajó nada más 4 meses, 20 días, ¿cómo pongo la fórmula, por favor? Sería aquí, salario promedio mensual, ¿cuánto? 2 millones, ¿sí o no? 2 millones por 140. ¿Por qué por 140, Adelina? Soy Fabiana, profe. ¿Ah? 4 meses más los 20 días a tiempo. Correcto. Porque serían los 4 meses más los 20 días.